Feliz viernes para todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vianet Monsalve, soy su anfitriona en este espacio que se llama Comunicando con Almas. Y hoy es viernes de sueños. ¿Han soñado? ¿Tienen sueños para el día de hoy? Pues ojalá tengan sueños sobre aviones. El día de hoy vamos a hablar de qué significa soñar con aviones. Y para hablar de este tema voy a invitar a Daniel Salvatierra, él es psicólogo, terapeuta, analista de sueños y también ingeniero electrónico. Vamos a Aprovecho para saludar a Manos Sanas. Bienvenido. Hola Daniel, Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de tenerte por acá, de que hoy sea viernes de sueños. Hoy, no sé, ¿no sientes como la ciudad llena de energía? Hoy estaba jugando Colombia, me vine a enterar ahorita. Sí, yo salí a hacer unas vueltas y eso está como antes, eso está, pues todo el mundo con tapabocas, pero ya todo el mundo está es afuera, pareciera. El llamado es a que se sigan cuidando mucho, el hecho de que nos hayan permitido tener un aislamiento selectivo, que quienes, digamos, queremos salir o necesitamos salir a trabajar o nos obliga a salir a trabajar, pues nos, eh, nos cuidemos mucho. Por aquí llegó la tiza de Jung y nos saluda, buenas noches doctora, gracias al doctorado que Daniel ya me dio, y al ingeniero, ingeniero, ¿cómo está? Ingeniero, saluda ingeniero. Por Hola, aquí ingeniero, vi ¿cómo está? a Nata Vélez, que nos saluda desde el sur del continente, a Sandra Valencia, que es la alumna más juiciosa de este canal. Yo creo que ella se ganó ya un premio. Muy juiciosa. Excelente. Sí, señor. Estoy pensando a Vamos a ver ver, con qué yo, vamos a aprender a Sandra. yo creo que, bueno, si están atentos al curso, yo tengo como una ideita de rifar un cupito para ese curso, que me parece muy bueno. Y entre todas las personas que han estado acá, pues como tan atentas, sería interesante hacer una rifa para un cupo, pues para los que están, digamos que muy constantes en atentos a todo lo que es la simbología, pues de los sueños que hemos estado hablando, ¿cierto? Entonces, bueno, luego les contaré la Claro, sorpresa. qué dicha. Que dice Sandra, me lo gané por Pues sí, juiciosa. Sandra es muy juiciosa y ha contado muchos sueños, pues, y bueno, qué bueno que le está prestando atención a sus sueños. Excelente. Bueno, la semana pasada hablamos de la simbología del avión, contaste algunos sueños y nos quedaste debiendo comenzar con la simbología del avión en una película hermosa que se llama The Kid, la película en la que el protagonista es Bruce Willis. Sí, esa ¿Es así? película es hermosa, es hermosa. De hecho, a mí me pasó una anécdota muy curiosa, pues, con esa película, porque alguna vez alguien me comentó esa película. Yo la había visto en el pasado, no me había parecido, pues, como mayor cosa, hasta que empecé a prestarle atención a la película, ya mirando símbolos, y me pareció una película muy encantadora, ¿cierto? Es del Porque año 2000, imagínate. tiene sus añitos, pero es muy buena porque es muy indicada para eso que llaman el proceso del niño interior, ¿cierto? Básicamente, yo he escuchado hablar mucho, pues, como de procesos del niño interior, y básicamente, pues, lo que se intenta trabajar ahí es normalmente la herida, porque Ujú. normalmente en la niñez, en la época de niñez, digamos que de 0 a 7 años, nosotros normalmente adquirimos lo que llamamos el complejo primordial o los complejos
que el complejo primordial o el complejo con que vamos a trabajar toda nuestra vida, ¿cierto? ¿Cómo así que el complejo con el que vamos a trabajar toda nuestra vida? ¿Eso qué quiere Sí, decir? Yo no entendí. eso quiere decir que normalmente nosotros de niños a veces tenemos incluso normalmente sueños como con pesadillas. Sí. Nosotros arrancamos hace mucho tiempo atrás, cuando estamos hablando del arquetipo primordial, en los primeros programas, hablamos un poquito de lo que era eso del complejo, como tenemos arquetipo primordial, pero Ujú. también tenemos complejo primordial. ¿Qué quiere Claro, no hay decir? luz sin sombra. Es decir, claro, normalmente cada uno de nosotros pertenece a una idea, pues que Jung denominó el arquetipo, ¿cierto? Ajá. Entonces, ese arquetipo en nosotros tenemos pues como la finalidad de desarrollarlo a través de nuestra vida, ¿cierto? Sin embargo, nosotros, ese no es el único complejo que vamos a tener. Nosotros podemos tener varios, pero normalmente siempre vamos a tener un complejo asociado a nuestro arquetipo primordial, que es como la luz que hay en nosotros, la idea a la cual pertenecemos. Entonces, claro, en esta película, ¿cierto? En esta película se muestra muy bonito cómo es que Bruce Willis, pues el actor, eh, iba a cumplir 40 años y era un tipo muy neurótico, horrible, pues digamos que trabajar con él, eso era horrible, casi siempre era muy insensible al tratar a los pacientes, eso era una Ay, cosa, es que era médico. no, él era, perdón, a sus clientes, perdón, Ah, porque él trabajaba con la imagen, ¿cierto? publicista. Entonces resulta que trabajar con la imagen tenía que ver con la imagen de él, ¿cierto? Sí. Y la imagen de él se le empezó a agrietar. Curiosamente, él estaba en un taco en una avenida en el carro y Ahí en aparece. Colombia, porque saluda a Tere Salvatierra, taco en Colombia es un trancón, un atasco en la vía de los carros. ¿Listo? Un trancón. Claro, queda más claro. Entonces, en medio de ese trancón, él O está hablando atasco. por celular, todo pues neurótico como siempre, y se acerca una avioneta, pues un avión de esos antiguos, que eran como que es tipo avioneta de una persona y que es totalmente descubierto, que tienen alas arriba y abajo, un avión muy antiguo. Como el avión con el que hicimos la ICAR para invitar a estas conferencias sobre los aviones. Exactamente esa imagen. Entonces, claro, el avión se le viene encima y es un susto porque se le viene casi encima, ¿cierto? Pero Él cree, es un avión tamaño real o es un avión de juguete. es un avión tamaño, es una avioneta que se le viene encima, real. Y se le viene encima y el susto es pues grande. Entonces, No, pues imagínate. eso para mí es encantador porque eso, acuérdese, los símbolos no solo están en los sueños y en las películas, sino en la realidad. Entonces, cuando, por ejemplo, si uno mira la realidad como si fuera un sueño o las películas como si fuera un sueño, da una lectura muy interesante. Porque lo que podría estar, digamos que uno mirando cuando mira esa escena de la avioneta que se le está yendo a él encima, es como acuérdense, los aviones pertenecen digamos que, El plano de acuérdense, las ideas. al mundo de las ideas. Recuerden una cosa, habíamos dicho, el ser humano a través del contacto con ciertos dispositivos, aparatos, elementos,
va, digamos que adquiriendo una relación con esos aparatos. Entonces, por ejemplo, los aviones es una construcción del ser humano que pues lleva relativamente poco tiempo el ser humano conectándose con eso, ¿cierto? El asunto es que el inconsciente va como en el inconsciente lo que trata de establecer son todas las relaciones que tiene el ser humano con sus partes, digamos que mitológicas, arquetípicas. eh, También el inconsciente va aprendiendo de la relación del ser humano con lo consciente. Entonces, claro, el avión es una parte que se ha desarrollado en el ser humano y entonces esa conexión uno la tiene que ver según la naturaleza. Es decir, un avión es un dispositivo hecho por el hombre para viajar por el cielo. Un barco es un dispositivo hecho por el hombre para viajar por el agua. ¿Sí me entienden? Entonces, claro, eh, recuerden una cosa, en lo inconsciente las referencias normalmente son más instintivas. Entonces, anteriormente, la figura que de pronto es desplazada por el avión es el dragón, porque el dragón era una figura del cielo en la cual pues, se podía, digamos que podía montar una persona y viajar ahí, ¿cierto? Porque en una paloma es muy difícil uno montarse pues en una paloma para viajar, ¿cierto? No da. Pero, pero como que no, el Principito viajó gracias a un grupo de palomitas que pasaron por su planeta y él se pegó de ahí. Sí, correcto. A lo que me refiero pues es como al tamaño, los tamaños, ¿cierto? Entonces, mm, muy hermoso cuando uno puede ver esto. Entonces, los aviones básicamente significan ideas del cielo, ¿cierto? Como construcciones hechas por el ser humano que vuelan. Entonces, lo que vuela normalmente tiene que ver con el área sutil del ser humano, tiene que ver con sus pensamientos, con sus ideas, ideales. Por eso también un avión puede ser una representación del sí mismo, ¿cierto? Porque lo que hace uno en un avión es viajar, y el desarrollo del ser humano tiene que ver con un viaje que emprende, ¿cierto? Entonces es muy interesante, por eso hay que ver muy bien los sueños con los aviones, porque eso nos podría hablar, digamos que de una situación, digamos que muy positiva en el sentido de que estás construyendo una idea, la estás desarrollando, entonces por eso hay que ver si, qué está haciendo el avión. Entonces, por decir algo, entonces contemos sueños de avión. Bueno, Un niño, un bebé, que contaban alguna vez un sueño, un bebé manejando un avión. mm, Entonces, uno dice, bueno, eso no deja de ser peligroso. Un bebé manejando un avión es peligroso, ¿cierto? O sea, yo no me monto en ese avión, ¿cierto? Entonces, eso podría estar hablando varias cosas. Supongamos que ese sueño lo tiene un niño. Entonces, eso podría estar hablando, ¿cierto?, de que el niño está integrando ideas a él mismo, pero que todavía no tiene un manejo apropiado para el manejo de un avión, porque un avión tiene muchos, pues, botones, es peligroso eso, ¿cierto? Esa actividad es peligrosa. O que digamos que podría estar, porque recuerden que el sí mismo, el hacedor de los sueños, tiene mucho sentido del humor. Entonces mucho. le podría estar diciendo en ese sueño que el niño está creciendo grande. ¿Sí me ¿Cómo entienden? así? No, no, no.
Es decir, hay niños que se desarrollan y se creen ya muy grandes cuando tienen muy poquitos años. Entonces son los niños de déjeme a mí, yo hago, yo, ¿cierto? Entonces Que yo soy grande, a mí no me diga bebé. eso, a veces hay niños que se desarrollan mucho más rápido o digamos que O, creen le- tener la capacidad. o les toca, Daniel, hay niños que no tuvieron niñez, personas que no tuvieron niñez. Les tocó ser grandes desde muy chiquitos. Entonces eso podría estar hablando, hay que mirarlo muy bien de en qué condiciones se da el sueño. ¿Cierto? Ahora, ese mismo sueño, un bebé manejando un avión, para una persona mayor, eso podría estar hablando de que él está usando nociones infantiles para desarrollar sus ideas en el mundo. ¿Sí me entiende? Entonces mire que puede ser el mismo sueño, pero diferente soñante. Entonces por eso los sueños no son todos igual, ni se leen todos igual, sino que uno tiene que hacer, digamos, que la adaptación del símbolo en la historia que nos quieren contar. Entonces, Por una cosa eso es conmigo, otra cosa es es importante estudiar el significado de cada símbolo, como lo hemos claro. venido haciendo. Claro, por eso es que como los símbolos tienen amplia significación, entonces uno tiene que, ojalá, ir a un diccionario de símbolos y leer el símbolo del sueño que le salió y mirar toda la amplia significación, porque es que yo me he encontrado a personas muy curiosas que, por ejemplo, sueñan con Egipto y es una persona viviendo en Itagüí que no ha salido pues a ninguna parte del mundo. Entonces uno dice, este está perdido, este viste una película de la National Geographic, que bosque con lo Egipto, y resulta ser que a veces nosotros tenemos incidencia dentro de nosotros, porque unas ideas pueden provenir de la familia consanguínea, pero otras ideas más allá pueden venir de una familia espiritual. Entonces es muy diferente esos sueños. Entonces a esta persona que soñaba con Egipto me pareció muy interesante porque han venido muchos sueños de esta persona con simbología de Egipto y es de Itagüí. Entonces eso ha sido muy interesante porque resulta ser que pareciera que ella tiene una noción inconsciente dentro de ella que hace que una porción del inconsciente le revele contenidos asociados de cosas que ni siquiera han estado en su vida. ¿Cierto? En su vida actual. Claro, en Pues su vida consciente, claro, ¿cierto? Pues no sabemos, pues, y de hecho, pues yo le preguntaba, ¿y vos querés ir como a Egipto? Y me dijo, yo no tengo idea de eso, ni sé cómo se come eso. Pero lo más interesante ha sido que a través de todos los símbolos que ha venido de Egipto, resulta que le están mostrando a esta persona eh, una relación con ciertos personajes de Egipto. Entonces, uno va entrando, digamos que, acuérdense una cosa, siempre un paciente que llega a contar un sueño es un arquetipo por desarrollar. Eso es, digamos que en eso consiste el proceso de individuación. Tratar bueno, de encontrar para qué viene el soñante, pues, o qué tipo trae el soñante para desarrollar, ¿cierto? Como la o idea. sea, entiendo que cuando uno empieza a tener los sueños, cuando uno tiene sueños, lo que está revelándole el inconsciente es el arquetipo que debe desarrollar en ese momento de su vida Sí, o claro, en el transcurso de su vida.
Sí, claro, hay que tener en cuenta que nosotros, digamos que eh, en el desarrollo del ser humano, ¿cierto? No solo está el estudiar una carrera, trabajar, conseguir pareja, casarse y comprar carro, casa, beca y ya. No. Eso es la parte exterior, ¿cierto? Y eso es lo que nos han vendido de cómo vivir la vida. Pero el mundo inconsciente es otra cosa muy distinta, porque el mundo inconsciente te va revelando contenidos que son propios tuyos, porque todo lo que hay en un sueño es suyo, aunque a usted Ujú. no le guste mucho, todo lo que hay en un sueño es suyo. Entonces es muy interesante cuando ya podemos mirar los sueños de otra manera y podíamos, digamos que, ir viendo si algunas personas tienen unos contactos con digamos que unos arquetipos que para nosotros pueden ser muy lejanos, pero Como por pueden ser, ejemplo lo de justo con esta persona. Yo conozco algo de ese caso y ha soñado con dos princesas egipcias que efectivamente existen, pero ella pues no tenía idea de quiénes eran, nunca las había estudiado, simplemente aparecieron investigando, las encontró. Entonces, ¿cómo es de sabio el inconsciente que va y busca información y la trae para que uno, para que uno pueda manifestarla y hablar y preguntarse sobre ella? sí, lo más hermoso es que uno, por ejemplo, si soñó con Isis. Ah, bueno, ¿quién es Isis? Empiece Morgana Isis, yo soñé a con la Morgana Isis. mitología, ¿quién es Isis? ¿Qué vivió Isis? ¿De qué se trató la historia de ella? O por ejemplo, es Cleopatra. Uf, Entonces, bueno, hay que mirar a ver cómo es la historia de Cleopatra para saber más o menos qué es lo que le está tratando de decir el inconsciente. Porque recuerden una cosa, el inconsciente siempre cuenta historias como si fueran, digamos que es un relato de cómo lo siente el cuerpo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que tú tengas un sueño, por ejemplo, otro sueño, por ejemplo, un sueño de un avión, este fue un sueño muy interesante que nunca lo había visto así y era un avión que iba viajando por el mar y que resulta que iba hacia el mar, pero era hacia el mar profundo, no había, digamos que otra, o no había tierra, no había nada, sino que era un viaje hacia el mar profundo. Entonces, eso se podría ver de muchas maneras, ¿cierto? Porque, miren, una es, eh, si el avión va bien y entonces uno dice, ah, ve qué tan interesante. O sea, que es como si el sueño te estuviera diciendo que vos estás, digamos que integrando una idea de un viaje que tenés que hacer hacia el mar profundo. Eso podría ser una forma, ¿cierto? Otra forma de mirarlo sería, ve qué tan curioso, pues uno, para conocer el mar, uno se iría en un barco, no en un avión. sí. Entonces, uno podría establecer de que vos tenés un problemita con el asunto de las emociones. A vos te gusta es andar encima del mar, o sea, encima de las emociones. Entonces a vos te da cierta dificultad, te gusta como idea, pero te da muy duro como emoción. ¿Sí me entiendes? Entonces puede ser una persona demasiado idealista y de pronto muy alejado de su mundo emocional. Otro sueño podría ser el mismo sueño que se quedó sin gasolina y va para abajo, ¿cierto? En medio del mar. Eso puede ser muy peligroso, pues que a usted en medio del mar, imagínese, se le acaba la gasolina, va para abajo, ¿cierto?
pero incluso puede hablar de que si se va a caer, eso podría caerse pues en el mar y se podría ahogar, entonces es peligroso. Entonces esa situación podría estar hablando de un asunto psicótico, ¿cierto? Porque va a palmar, ¿cierto? Entonces podría estar hablando de que se le va a detonar un proceso psicótico, ¿cierto? Va para el mar, pero en picada, en caída. Entonces, En claro, caída. habla de llegar a un mar pues el mar significa, el agua significa la emocionalidad, el mar profundo, pues imagínate la emocionalidad profunda, claro, puede significar una caída en picada hacia un momento psicótico, ¿cómo se llama? Un episodio Un psicótico. episodio psicótico o una crisis. Las crisis o episodios psicóticos o experiencias, digamos que psicóticas, eh, digamos que son como un poquito, hay que saberlas manejar, porque no necesariamente pues un episodio psicótico puede ser que, bueno, usted ya se enloqueció, ¿no? Eso puede obedecer a varias cosas. Puede obedecer a una necesidad en usted de que de pronto deje de ser tan racional y aborde un poquito el mundo emocional. O sea, cuando hay exceso de pensamiento, hay una distancia muy grande entre la cabeza y el cuerpo, porque se le da mucha preponderancia a la cabeza y muy poca importancia al cuerpo, a lo que siente. Entonces, de alguna forma, la psique lo que hace es regular ese desequilibrio que hay en usted. Entonces, los episodios psicóticos, a mucha gente he visto que lo ve como una enfermedad que hay que quitar. Yo lo vería como una necesidad digamos que en el paciente, de equilibrar sus polaridades. Mm. Entonces, por eso digamos que en los episodios psicóticos hay que tener como mucha maña de cómo se está viviendo, porque no necesariamente es una locura. Puede ser una locura, ¿cierto? Pero muy necesaria. Claro, No, no es una locura, digamos que no vaya digamos que por buena vía. Uno lo podría ver que va por mala vía porque se está enloqueciendo, ¿cierto? Pero el asunto no es que esté por mala vía, sino que de pronto se está curando, se está, digamos que adquiriendo un equilibrio. Entonces, en la película de Kid, exactamente le empieza a pasar eso a este sujeto. Porque este sujeto empieza a sentir, pero empieza a sentir y como él es demasiado demasiado neurótico, cualquier cosa que él no pueda digerir en lo que siente y no lo pueda llevar a la cabeza, eso hay que suprimirlo y rápido. Entonces va donde una psicóloga y le dice que qué le receta para quitarle eso. Y le dice, no, es que eso no le puedo recetar nada. Eh, es, es que tiene que atender lo que le está pasando, porque le está pasando eso. Y lo que llega es un niño. sí. Y llega muy curioso porque llega un niñito como a escondidas y lo primero que le aparece cuando tocan la ventanita, eh, es que él abre la puerta y aparece un avioncito. El mismo avioncito de color rojo que fue más o menos similar al que le pasó en la realidad. Entonces, miren qué tan interesante esa película, porque miren, cuando a usted le están apareciendo símbolos, por ejemplo, como a este caballero, en la realidad que se le vio una avioneta, por la noche le tocan el timbre y va a abrir y es una avioneta. Entonces uno dice, wow, dos símbolos en menos de cuánto, en menos de 2 días, ¿cierto? Entonces, eso lo que quiere decir es que hay una energía, un símbolo que te está persiguiendo. Ese símbolo que te está persiguiendo,
llega a tu vida porque necesita significación adecuada para resolver el contenido porque vino. Pues, Claro. ¿no? Pues es que me da cosa pues llegar al final de la película, pero en este caso digamos que para saber más o menos un poquito, era que este caballero tenía un sueño de volar a los 8 años. Mm. El sueño se le truncó y se le truncó por el papá. Claro. ¿Por qué? Entonces ahí, ¿Qué le dijo el papá? claro, el asunto era que ya vemos en el tránsito de la película cómo el niñito era muy nerd, le pegaban, lo molestaban mucho, como que era muy volador, ¿cierto? Tenía muchas ideas. Exactamente, esos son los principios de un neurótico, que digamos Mm. que sueña mucho, muy de la cabeza, entonces se va desequilibrando y entonces se va montando en la cabeza y va alejándose del cuerpo. Entonces llega un momento de la vida que eran los 40 años y curiosamente a los 40 tiene que regresar a los 8 para empatar la vida y para transformar la vida. Esa película se la recomiendo, muy hermosa y sobre todo para las personas que trabajan, digamos que con estos asuntos de lo que es el niño interior, muy bonita para ese tema, muy encantadora, porque nos puede dar unas pistas bien interesantes sobre cómo se resuelve estos asuntos del regreso al niño infantil, ¿cierto? Claro. Judy Hope escribe, ¿de qué película hablan? Se llama De- The Kid, en la que el protagonista es Bruce Willis. Aquí se tradujo como el encuentro contigo mismo, también Ah, se sí, tradujo así, sí. o lo Bueno, encuentro con el niño, pero búsquelo como de Kid Blue Willis y ahí la ven. Es bien bueno. interesante. Hay varios comentarios. Zuli Román saluda y manda besitos. Zuli, ¿te acuerdas la que nos contó un sueño de bruja? Por Una supuesto, bruja, me una acuerdo. bruja, claro. La película de Kit 200. ¿Cómo así que Del 200? 2000, del Debe 2000. ser de 2000. 2000, Exacto. Dani. Así es, Edgar. Bueno, entonces, antes de hablar, yo te quiero contar que nuestro Comunicando con Almas, nuestro perfil, hoy tiene 767 seguidores. Y 767 es el número de un Boeing, de un avión comercial de la marca Boeing. O sea, hoy estamos más que sintonizados con este tema. Y hay Volando, varias, volando. estamos volando, hay varias intervenciones. Entonces, Fusionarte Gourmet pregunta qué significa soñar con serpientes. Ya hemos hablado de esto y bueno, no sé si Dani quieras ahorita dar alguna significación, pues así como, Yo les recomendaría que fuera el videíto pues que tomamos para la serpiente porque es bastantico, ¿cierto? sí. Pero Entonces, podría pues estar asociado a la sexualidad, al magnetismo, a lo femenino. Hay que hablar mucho, de la serpiente hablaron bastante. bueno, Creo entonces que te hay dos toca visiones. bajar mucho y siempre hay una e-card que habla de la invitación al hablar de ese símbolo, la buscas y normalmente el video que hay al lado es el que habla de ese tema. Yo siempre publico la invitación y al otro día o ese mismo día es el video, entonces así lo encuentras muy fácil, porque si es Perfecto. muy largo. Bueno, por acá nos habla Rocío, que nos contó un sueño la semana pasada. Al final, ¿cómo termina la interpretación? Tú quedaste de hablar con Rocío. No sé si hablaste con Rocío, si te Pues acuerdas del sueño. quedamos en hablar con Rocío porque estaba larguito. Está Todavía no. larguito y tiene unos temas que son muy personales y muy privados, Rocío. Entonces, por eso no se te terminó de dar una ampliación del tema, porque es muy importante que sea algo privado, porque hay preguntas muy
íntimas para hacerte, para poderte hablar de ese sueño. Entonces, por eso solamente se te dio uno abrebocas del tema y ya lo otro sí es mejor que sea pues como en privado con Daniel. ¿Cierto, Perfecto. Sí. doctora? ¿Cierto? Claro, claro, sí, es que, pues, acuérdense, a veces yo digo, vea, hasta aquí esta interpretación, porque hay otras cosas que no, Exacto, que es es mejor muy ventilar. delicado, que no es Mm, para el público, aunque estamos entre amigos, de todos modos. Dice Edgar, después de la pregunta de Rocío, Edgar dice, ahí se me movió, que avión pidiendo pista de aterrizaje. Bueno, Valentina Guzmán, psicología, dice, buenas noches, ¿me recuerdan el nombre de la película, por favor? Gracias. Qué bueno escucharte. Valentina, qué rico que estás acá. La película se llama The Kid, del año 2000, y por aquí Edgar también volvió y nos puso. Listo, ¿quién más? Ah, sí. Mm, ok. dice, ¿me recuerdas una similar? En tanto, el protagonista debe volver al pasado para resolver un asunto del presente. Se llama El Ciudadano Ilustre. Hay que Eh, buscarla. el ciudadano ilustre. Ilustre, hay que buscarla porque está muy interesante el tema. Rocío, por acá sí no, Luisa, Sí. aquí. Dice ¿El qué? Rocío, ¿El ciudadano qué? ilustre, así como usted, ilustre como usted. Rocío dice, entendí bien, quienes sueñan mucho tienen características neuróticas. No, no. Hay dos polaridades, la neurosis y la psicosis. Entonces, Eh, continúa. eh, es decir, la neurosis y la psicosis, digamos que son dos extremos de la polarización de la energía. La psicosis es cuando uno se polariza demasiado hacia la cabeza y al pensar, muy poquito sentir. El eslogan del neurótico es el tiempo es dinero y no tiene tiempo para hacer todo lo que piensa. Ese es el neurótico, cabeza. El otro, la otra, digamos Hola, que el extremo de la polaridad energética es la psicosis, que es un asunto más del cuerpo, vivido en el cuerpo. Es como Luis Enrique decía, es, es el hombre que se lanza al mar de las emociones sin equipo de buceo, así lo decía él. Es decir, vos te sumergís en el mundo de las emociones y sentís mucho, eh, pero pensás muy poquito. Entonces, usted no tiene dónde poner todo eso que siente, ¿cierto? Entonces, el eslogan pues del psicótico psicótico. es que no tengo dónde poner lo que siento. Entonces, uno es de tiempo neurótico y el otro es de espacio psicótico. ¿Sí me entiende? Vale, Entonces, mire que son dos polaridades diferentes. Y bueno, yo creo que alguna vez conté un chiste de un neurótico y un psicótico. mm, ¿Lo recuerdan? Del pintor, que llega, se los voy a contar para que les quede claro el concepto. Llegan un pintor y un hombre de negocios que es el dueño de empresa y que tiene billete. Ese es el neurótico, ¿cierto? Y llega el psicótico, que es el pintor, que está todo relajado en la casa. Entonces van a hacer un negocio. Entonces le dice, el, el neurótico le dice, ah, yo le voy a dar 30 millones de pesos si usted me pinta 10 cuadros. Y esos 10 cuadros los tiene que pintar en un mes. Ah, entonces el pintor, ah, listo,
De una, perfecto. Y le voy a dar un anticipo de 10 millones para que comience. Ah, listo. Entonces le da los 10 millones. Entonces el psicótico lo que primero hace es que, bueno, compra sus elementos, sus telas, los cuadros, los arma, compra su vinito, compra otras cositas para que le den, digamos que, la inspiración. Y entonces llega y pinta y deja el cuadro y se parquea al frente del cuadro a esperar a que llegue pues como las imágenes, ¿cierto? Llega el neurótico a los 10 días, ¿cierto? Y dice, bueno, aquí vengo a ver cómo va el trabajo. Entonces le dice, no, bien, aquí voy bien. Yo, ¿bien qué? ¿Cómo así? Ya van 10 días, eran 30 días, te di 10 millones, debían haber estado hechos 3.33 cuadros. Y entonces sí, ajá, pero si no ha llegado la inspiración, ¿qué hacemos? Y entonces, Esas son las diferencias, ¿cierto? Y no, probablemente el psicótico se pase, pues, el día 25 le llega la inspiración y eso en 5 días arma todo, ¿cierto? Pero entonces esa es como la idea para que tenga claridad en qué diferencia tan grande hay entre un psicótico y un neurótico para entenderse, ¿cierto? Frente a un asunto. Pero eso es diario lo que vivimos en pareja. El hombre y la mujer vivimos diario eso. O sea, como me contaba mi profe de la universidad, me decía que era muy charro porque que una noche iba a salir con la mujer a un evento pues del Politécnico y entonces el hombre le dijo, listo, nos vemos entonces el evento a las 8, entonces te recojo como a las 7, entonces, listo, perfecto, listo. Entonces llega a las 7 y él se empieza a cambiar, y la mujer se baña, no es que ya está lista, y la ve llorando en el armario. Y le dice, ¿qué te pasa? Es que no tengo ropa para ponerme. Y ese armario, o sea, pero ¿cómo que no? Y no tengo zapatos, tenía 33 pares de zapatos. Entonces, lo que no logra captar el marido, ¿cierto? Es que frente a esa situación, ella está decidiendo qué energía es la que quiere llevar. Y entonces, como no hay, digamos que no resuena con un vestido y unos tacones para ponerse, porque esa energía ya está vivida, necesita nueva energía. Por eso las mujeres rotan ropa como locos. En cambio, los hombres, la ropa nos dura mucho, ¿cierto? Realmente las que mueven el negocio, digamos que del mundo de la moda o de la ropa, o las mujeres. Los hombres, pues, muy poquitos, ¿cierto? el mundo de la moda puede que yo no, yo no. Bueno, Daniel, por acá dice Luisa Quiroz, comunicando con almas tiene su propio diccionario de sueños prácticamente. Muy Sí, pues bien, estamos creando uno poco a poco. sí, muy bien. Dianis Mont dice, hola, no sé si ya habían resuelto esta inquietud, ¿qué diferencia había entre avión versus helicóptero? Ve qué tan interesante. Y es que nos lo preguntó la semana pasada y ya estábamos muy cerquita del final y ya no pudimos Bueno, contar. el helicóptero pues, es un aspecto interesante porque el helicóptero parece que se hubiera inventado, pues el primer helicóptero parece que lo inventó pues Da Vinci, Miguel ¿cierto? Como David, con la sí, imagen. Exacto. Entonces, el fue helicóptero previo. tiene varias características y es que, por ejemplo, no, pues hoy en día hay aviones
que vuelan así, o sea, se levantan del suelo y arrancan, ¿cierto? Hoy en día. Anteriormente no. Normalmente los aviones necesitan es una pista muy larga para coger velocidad para poder elevarse, ¿cierto? De eso se trata. En cambio, los helicópteros no necesitan mucho espacio. Para eso se construyeron, ¿cierto? Porque los helicópteros pues se levantan verticalmente pues, y pueden funcionar pues digamos que horizontalmente, ¿cierto? Eso es interesante. Ahora, bueno, otra característica de los helicópteros sería que, bueno, hay un animalito que como que nosotros en la naturaleza lo vemos y les llamamos helicópteros aquí, pues digamos que Los, localmente, no los sé cómo se llama, coleópteros, los coleópteros. helicópteros, exacto, son muy curiosos, ¿cierto? Entonces, eh, a mí me parece, bueno, yo realmente no he buscado helicópteros pues como símbolo. Sin embargo, habría que ver de qué se trata el sueño como para poderlo ver, ¿cierto? Y habría que ver qué relaciones tenemos nosotros con los helicópteros, Mm. ¿cierto? O sea, muchas veces el inconsciente coge temas o coge elementos, digamos que de las películas para elaborar los propios sueños. Yo he visto mucho eso. Entonces sería Claro. interesante mirar si dónde vio helicópteros y por dónde le está saliendo como esa imagen, ¿cierto? Sí, porque ¿qué tienen de igual? Y es que son, pues, como elementos desarrollados por el hombre y que van por el Exacto. mundo de las ideas o de lo masculino. Bueno, Judy Hopps dice, saliéndome un poco del tema de los aviones y hablando de la psicosis y la neurosis, pregunto, lo ideal es que una pareja tenga polaridades opuestas. Sí, lo que pasa es que, pues, lo difícil es vivirlo, pero eso es lo ideal. Es decir, mientras usted esté, digamos que, más digamos que opuesto a su relación de pareja, eso va a ser maravilloso, porque usted va a tener que hacer todo un proceso grande de transformación y pues, de acoplamiento en pareja, ¿cierto? Pero, pues, eso es, digamos que muy edificante, pero muy difícil para vivir, ¿cierto? Puede ser muy desestructurante, ¿cierto? Pero yo he visto que mejor dicho, eso lo da es el tiempo. Ojalá uno pudiera tener pues la paciencia y el tiempo de no desbaratar la relación de pareja, sino más bien de irla construyendo, porque de eso se trata, porque los retos grandes son en pareja, ¿cierto? O sea, vivir en pareja tiene su reto y tiene su cuento y uno tiene que, para eso es la vida en pareja, para uno entender al otro y ver cómo ese otro te está enseñando a vos mismo, ¿cierto? Normalmente duran más, yo he visto que duran más las parejas que ya tienen un trayectico en su desarrollo interior. Y Mm. eso normalmente se adquiere con un poquito de años. Y de Entonces, trabajo. sí, sí, un trabajo interior, por supuesto. Eso va en relación de los años de experiencia y los años de vivir, digamos que sus propias experiencias y de tener pues como las claridades que uno va solucionando en pareja. Sí. Eso no quiere decir que, que pues que usted sí tiene, digamos que ha pasado por muchas parejas, no haya aprendido. De pronto yo creo que si ha vivido varias parejas, yo creo que algo ha aprendido, ¿cierto? Algo ha vivido, algo ha aprendido. Y yo creería que eh, si nosotros nos diéramos la oportunidad de abrir los ojos frente a las relaciones de pareja,
nosotros podemos ir construyendo una relación de pareja cada vez mejor. Uno, Total. en la medida que uno va viviendo historias en la relación de pareja, uno va viendo mucho cómo va su desarrollo, viendo al otro. Así va. Entonces, en pareja, cuando tengan conflictos, no salga corriendo. De hecho, que pase lo que pase, no salga corriendo. Esa es la historia, pues, o sea, eso debería ser como una de las cláusulas de penalidad en los matrimonios. Pase lo que pase, no corra. Yo creo que pase lo que pase. Por su bien. Bueno, dice Edgar de la Tiza de Jung, hay muchas maneras en que la polaridad de una pareja se puede formar. Esto por un lado. Por otro lado, la estructura psicótica es más bien rara. Se me Sí, movió, sí. se me movió. Claro, es más, es que el mundo en que vivimos en este tiempo, ¿cierto? Donde estamos viviendo en esta época es un mundo que se ha desarrollado más neuróticamente. Claro que Entonces, sí. es más común encontrar neuróticos que psicóticos. Pues Edgar dice, si soy capaz de terminar de leer, dice, por otro lado, la estructura psicótica es más bien rara. La mayoría de la población es neurótica. No hay psicótico para tanto neurótico. Muy bueno. Bueno, y Luisa dice, ¿uno es neurótico o psicótico o hay algo que es intermedio o simplemente ninguno? Hay un intermedio, Dani, o uno es Sí, del todo pues, neurótico, del todo psicótico o tiene aspectos de los dos lados. O hay un intermedio, cuéntanos. claro, porque esas son energías que vamos desarrollando, digamos que son más o menos como las energías yin y yang, ¿cierto? Lo que pasa es que recuerden que en el Tao, el yin y el yang, una parte del yin tiene un pequeño yang y una parte del yang tiene un pequeño yin. Por eso, digamos que se da el equilibrio. Entonces, claro, uno debería, obviamente, tener un equilibrio en todos sus aspectos, digamos que de polares, de yin y yang. Es decir, es muy difícil pues que alguien sea totalmente neurótico y otro totalmente psicótico, pues se pueden dar los casos, ¿cierto? Como extremos de la polarización, ¿cierto? El asunto es que nosotros tenemos más o menos una relación en equilibrio con eso. Nuestros desequilibrios los vamos a tener que ir resolviendo en la vida. Esos desequilibrios los vamos resolviendo y normalmente nos toca resolverlos, pues digamos que si usted es, por ejemplo, una mujer femenino, está, digamos que, perteneciente al lado yin, ¿cierto? Usted puede desarrollar esa energía con un yang que sea un hombre, y ahí estamos yin y yang, ¿cierto? Pero usted puede resolverlo siendo una mujer con otra mujer. Es decir, una mujer puede solucionar asuntos en el mismo lado, es decir, yin con yin, pero de todas maneras hay una de ellas dos que va a hacer el papel del yang. Y eso estamos hablando desde el lado de la homosexualidad, ¿cierto? Cuando tratamos de resolver la energética en un solo polo, eso tiene sus complicaciones y normalmente digamos que esas complicaciones están en relación a que uno tiene que desarrollar el opuesto. Es decir, cada vez la mujer tiene que desarrollar más el otro lado que le está ofreciendo su pareja, ya sea femenina o masculina, ¿cierto?
Claro. Pero de eso se trata, que nosotros tenemos, en pareja nosotros nos viene es como la vida diciéndonos a nosotros, vea el espejito que tiene usted, ¿cierto? Mírese Claro. bien. Ese es Bueno, el Dani, asunto. hay más comentarios. Este tema está muy interesante por eso. Dice Morgana Isis, saludos. La pareja nos regala grandes aprendizajes y cómo nos vemos a través de ella y cómo nos vemos a través de ella. Bueno, no sé. Eh, ay, se mueve. Están escribiendo. En pareja se puede, no va a ser capaz, se mueve, se mueve. En pareja se puede vivir lo más grande de nuestra oscuridad. ¿Cómo no agradecer que me va iluminando cada vez? Observamos. Gracias. La tiza de Jung dice, Lufequíos, la neurosis y la psicosis son estructuras de personalidad, son mutuamente excluyentes. Un neurótico puede tener una psicosis, pero eso no quita la estructura neurótica. Lo estructural permanece en forma estable. Claro, Y claro. Si vos sos, digamos que muy declarado neurótico, es posible que no tengan ni pizca psicótico, ¿cierto? Y al revés, ¿cierto? Son de alguna manera mutuamente excluyentes, pero la idea es que nosotros lo vivamos pues como equilibradamente. claro, Entonces, claro, pues de hecho, con los años, los que hemos vivido varias relaciones, hemos aprendido a entender que cada una de esas relaciones que vino a la vida de uno le, le aportó algo que uno tenía que cambiar. Eso es bien, bien bonito verlo de esa manera, ¿cierto? sí. Bueno, Judy, yo creo que esta pregunta nos va a quedar en punta porque tenemos un minuto y la voy a lanzar y es decir que las mujeres necesitamos un lado femenino y un hombre un lado femenino. Eh, Deberíamos volver al yin y al yang, doctora, por tantas cosas de la pareja, porque hay una cosa Ah, ya, interesante. ya. Perdón, las mujeres necesitan un lado masculino, sí. O sea, somos una integración. Hay en lo yin hay yang y en lo yang hay yin y tenemos que desarrollarlo y que haya un equilibrio. Pero yo creo que sí sería bueno volver a hablar del tema. Sería interesante porque en este tiempo, una de las cosas más difíciles que hay es tener una relación de pareja, para el tiempo en que estamos viviendo, porque como nos estamos desestructurando, nos pasan Bueno, muchas cosas. Dani, entonces nos queda un minuto. Conclusión. ¿Cuál Bueno, es? conclusión. Los aviones, los sueños con aviones tienen que ver con ideales, con ideas. Entonces revisen mucho cuando hay aviones las características de la naturaleza del avión y qué es lo que está haciendo el avión para poder tener una claridad frente a eso. Bueno, yo les cuento, Daniel Salvatierra es terapeuta, su terapia es centralmente a partir de los sueños, entonces ahí lo pueden encontrar. ¿En qué número? 300-470-3506. Gracias, doctora. Igual, me pueden preguntar por inbox y yo les doy el contacto de Daniel sin ningún problema. Y vamos a tener un grupo de sueños pronto y un taller donde vamos a aprender más sobre la estructura de los símbolos y cómo es la estructura de la psique. Y bueno, mejor dicho, es un taller interesantísimo que Daniel está trabajando en él. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Bueno, el lunes nos volvemos a ver con Daniel Salvatierra y el martes vamos a tener un instante angelical. Así pues que pendientes pues de todo y el miércoles ya vuelvo al canal porque no tengo clase. Ya se nos acabó el curso Se nos de, acabó el punto de de tarot. tarot y sueño. Ay, qué duro. Entonces ahora toca volver a estudiar. Bueno, Muy bien, muy bien. gracias a todos. Nos vemos el lunes. Hasta Gracias, pronto. chao. Chao.